Gracias por hacerme acordar. Bueno, hoy es martes 7 de julio y vamos a hablar de transacción. Entonces, les decía, les quería marcar solamente un par de cuestiones de transacción. Primero, naturaleza jurídica. Antes la ubicábamos a la transacción, antes me refiero al del 2015, como un medio de extinción de obligaciones. Medio de extinción de las obligaciones. De hecho, estaba regulada dentro del capítulo de obligaciones en el Código Civil de Vélez, por el artículo 600 y pico, en el conjunto de normas que trataban las obligaciones de la extinción de las obligaciones. En cambio ahora el código, es decir, después, como siempre, después de las críticas y las construcciones doctrinarias al respecto, las críticas a esa ubicación, lo que hicieron los nuevos legisladores del 2015 es colocar esto como un medio, este instrumento como un medio de extinción de los contratos. Ya no extinción de las obligaciones, sino extinción de los contratos. Y ahí un poco esa figura, ese negocio jurídico nos está dando la forma, ¿verdad? La forma, los elementos de este instrumento. Entonces, el 1641 está ahora incluido en la parte de contratos, ¿sí? Está en contratos. Así está ubicado un derecho comparado también. Yo les marqué en la guía de lectura los elementos esenciales, los elementos típicos que hacen a la nominatividad de este contrato, donde vemos, primero, les marco 3, 4 cositas que calculo que por ahí les hacen un poco de ruido, les traen un problema. Como elemento esencial, concesiones recíprocas. Concesiones recíprocas. Esto quiere decir que las partes mutuamente se deben dar algún tipo de concesión. Las partes, acá hablando no solo de un contrato, sino ya de un litigio. Porque acá hay un conflicto o un litigio. Hay algo más que un conflicto, que es un litigio, ¿sí? Donde ese conflicto ha sido llevado a la jurisdicción en términos procesales. Entonces no solo hablamos de partes en el contrato, sino partes en un proceso judicial. Y ambas partes van a tener que realizarse concesiones entre sí. Ustedes vieron que en procesal, sé que algunos ya están haciendo procesal, en procesal nosotros tenemos una parte pretendiente y otra parte resistente. Una parte pretende algo y la otra resiste esa pretensión defendiéndose. Entonces, la parte actora o pretendiente va a tener un reclamo, va a tener precisamente una demanda, una pretensión, haciéndole la contraparte, y ahí se centra el conflicto, en lo que en procesal se llama el tema decidendum, es decir, el centro del proceso, y respecto a lo cual el juez debe resolver. Entonces, una parte está pidiendo seguramente más de lo que corresponde y la otra está obviamente rechazando esa pretensión. Para que haya transacción vamos a necesitar entonces que ambas partes estén desistiendo parcialmente de sus posiciones, que haya precisamente concesiones recíprocas. En latín una frase es quid pro quo, es dar algo a cambio de algo. Quid pro quo. Entonces acá hay eso, existe eso, intercambio de desistimientos, si se quiere. Y eso también lo lleva a ser un contrato oneroso. ¿eh? Adelantamos ahí un carácter. Eso lo hace oneroso el contrato de transacción. ¿eh? La cosa dudosa en el expediente va a ser una res litigiosa, una cosa litigiosa. Esto quiere decir que hay un proceso en relación a ese conflicto. Tiene que haber un litigio, y lo está expresado así, tal cual. Hay un litigio latente. No hay una posibilidad de que me inicie un reclamo, sino que ya tenemos un proceso. Hay un litigio, en esos términos. Fíjense también en la ley, después si la quieren la googlean, la ven, la ley de mediación en provincia de Buenos Aires, la ley de mediación en provincia de Buenos Aires, requiere para que un acuerdo transaccional sea válido,
en la mediación, que ese acuerdo sea homologado por el juez. Ahí vamos a ver ahora la homologación, qué significa homologar o no un acuerdo o registrarlo. Pero en la ley de mediación en Provincia de Buenos Aires les está pidiendo que exista homologación por el juez. Acá no solo se busca una finalidad jurisdiccional y para transformar ese contrato en obligatorio para las partes. Buenas tardes, chicos. Buenas tardes, profesor. ¿Qué tal? Buenas tardes. No solo se intenta dar a las partes ese concepto de litigio para que haya una transacción, sino que hay fines tributarios, porque para la homologación ante el juez le van a pedir a los dos abogados, a los abogados de las partes, le van a pedir que paguen el bono previsional, le paguen el IUS previsional, el bono del colegio de abogados, que hagan el pago de ingresos brutos, que hagan el pago de IVA, de honorarios, y llegado el caso, el pago de aportes provisionales y tasa y sobretasa de justicia. Porque si no, el juez no va a homologar el expediente, el acuerdo ese que se hizo en mediación. Bien, entonces el segundo elemento, que haya una cosa litigiosa. Y tercer elemento es que esa transacción tiene por finalidad o por objeto, como objeto del contrato, extinguir el conflicto, extinguir el litigio. He visto algún caso donde se extingue parcialmente. También sería una transacción válida. Por ejemplo, estamos en un litigio sobre un accidente laboral y un despido, en el mismo expediente. Y llegamos a un acuerdo por el despido. Entonces, transamos parcialmente el objeto del conflicto, el litigio. Y llegamos a un acuerdo respecto al despido, por ejemplo. Y el proceso va a seguir su cauce respecto al accidente de trabajo. Puede haber una transacción parcial, entonces. ¿Sí? Ahí tenemos los tres elementos, entonces. Que haya una finalidad extintiva, que haya una cosa litigiosa y por tanto un proceso, y que haya desistimientos mutuos. De los caracteres solo creo que pueden llegar a tener problemas, si tienen problemas con algún otro me lo dicen, con la forma. Con la forma vamos a ir haciendo alguna aclaración. Fíjense en la forma, tienen un artículo, es el 1643, dice que debe hacerse por escrito. La forma en la transacción debe hacerse por escrito. En principio nuestro proceso es escrito, tanto lo que nos toca acá en la jurisdicción cercana, en Nación y en Provincia de Buenos Aires, el proceso es escrito. Más allá del tema electrónico, porque aún siendo electrónico es escrito. Salvo los procesos laborales, donde habrá una etapa en provincia oral, y los intentos de modificación que llevan a la oralidad del proceso civil. ¿Sí? Entonces, acá el requisito del 1643 se aplica de por sí, por el tipo de proceso en el que tenemos en provincia y en capital federal, que es escrito. Pero esta regla no se refiere a las reglas del proceso, que es un proceso escrito, sino que esta regla se está refiriendo a que un poco a que el acuerdo debe ser presentado ante el juez. El acuerdo debe ser presentado ante el juez. Ahora vamos a ver para qué finalidad. Pero desde el punto de vista de la forma, se dice que el acuerdo transaccional debe ser llevado a cabo por escrito. Y la doctrina coincide que es una regla de forma ad probationem. ¿Sí? Ad probationem. Salvo aquellos tipos de juicios que requieran la homologación expresa del juez, donde ya no va a ser solo ad probationem, sino que va a ser también ad solemnitatem. Ahí hablamos de los supuestos, que se los puse en la guía de lectura, en los supuestos de claves donde hay albaceas, juradores, donde hay cuestiones de familia. Esos procesos, la transacción para que sea válida, no solo debe ser hecha por escrito, sino que debe ser presentada ante el juez, como forma solemne, para que ese acuerdo sea válido. Fíjense que dos partes pueden llevar a cabo
una transacción, poniendo fin al litigio, cediéndose mutuamente, haciéndose sesiones recíprocas de pretensión y resistencia, y que haya un litigio, y no presentar nunca ese convenio ante el juez. ¿Por qué no habrían de presentar las partes del convenio ante el juez? Y quizás por fines tributarios. Una vez presentado el convenio ante el juez, se verá quién paga las costas, si va a haber tasa de justicia, va a haber sobretasa, va a haber honorarios, puede haber honorarios de otros profesionales que hayan intervenido en el proceso. ¿Por qué? Porque con la presentación de la transacción en el expediente, llegado el caso, se va a extinguir el proceso judicial. Y extinguido el proceso judicial, el juez va a tener necesidad de obligación, más allá de necesidad, de regular honorarios, establecer la tasa de justicia, la sobretasa y los demás impuestos. Entonces hay un acuerdo entre las partes hecho por escrito y ese acuerdo no es presentado. Ese acuerdo va a ser válido, pero hay que tener cuidado con una cuestión. Hay que tener cuidado con una cuestión. Las partes, las dos que han intervenido en esa transacción, dos o más partes, van a poder revocar la voluntad que prestaron en la transacción hasta el momento en que el acuerdo entre en el expediente. Yo lo he visto en algún caso esto. ¿Cómo se hace? Presentando un escrito ante el juez, manifestando que si bien ha llevado a cabo un acuerdo extrajudicial fuera del expediente por escrito, en ese momento retira su voluntad en relación a ese acuerdo. ¿Sí? Retira su voluntad la parte respecto a ese acuerdo. Y ese acuerdo va a quedar sin efecto. ¿Se entiende esto? ¿O no están los libros? ¿Sí? Entonces, si la parte no presentó, cualquiera de las dos partes puede presentar, dos o más partes pueden presentar el contrato de transacción en el expediente. Pero mientras no sea presentado ese contrato de transacción en el expediente, la contraparte en la transacción va a poder retirar su voluntad para celebrar el acuerdo. ¿Sí? Porque se va a perfeccionar recién con la presentación en el expediente. Salvo en aquellos casos donde se requiere también la homologación judicial. Y ahí ya pasa a ser forma solemne, forma ab solemnitate. ¿Sí? Capacidad, ahí tiene unas reglas especiales de capacidad, específicamente cuando hay temas de menores o insanos o personas que tienen alguna restricción de capacidad. A ver, se nos ocurre ahora enseguida menores de edad, donde los padres lo van a representar en el expediente judicial a los hijos menores, salvo aquellos casos, ¿se acuerdan cuando comentábamos al principio del cuatrimestre los casos de los niños que están en conflicto con los padres y pueden iniciar juicio a sus padres, según el nuevo código? Las reglas de adquisición de capacidad que quedan subsistentes, aquellos que tienen profesión o título habilitante, los que están bajo la tutoría de una albacea o de un curador, los que están en quiebra, los fallidos, han perdido su capacidad para representarse en juicio. No pueden transar. Entonces juegan todas esas reglas de supuestos especiales. Esas reglas especiales para transar, que están ahí claramente en la guía de lectura puestas. Y después tenemos directamente las prohibiciones para transar, prohibiciones legales para transar, que tampoco es difícil porque algo fuimos viendo en objeto, en parte general. Imagínense que se aplican esas reglas de objeto de parte general. No podemos transar acerca de un atributo de la persona. ¿Se acuerdan? El nombre, el estado civil, el sexo. No se puede transar, son cosas fuera del comercio, esos atributos de la persona. No se puede transar en las relaciones de Estado de las personas. Yo no puedo, si me hacen un reclamo de filiación, yo no me puedo allanar a la demanda. Porque si me allano a la demanda, estaría, por vía de esa posibilidad procesal, estaría aceptando un derecho que hace al orden público, con lo cual hay obligación de llevar a cabo el proceso de filiación para aceptar esa filiación que se invoca. ¿Sí?
no hay posibilidad de transar, obviamente, sobre conflictos de sucesiones futuras y demás. Es decir, en todo lo que gira alrededor de las cosas o derechos fuera del comercio. Donde hay orden público, donde hay derechos irrenunciables, donde hay derechos personalísimos, donde hay relaciones de familia pendientes y que requieren de un reconocimiento judicial. ¿Qué más? Efectos, ahí sí, eso le quería hablar. Ojo acá, fíjense que el 1642, lo tengo acá delante mío, es cortito, se los leo. Artículo 1642 dice: caracteres y efectos. La transacción produce los efectos de la cosa juzgada sin necesidad de homologación judicial y es de interpretación restrictiva. Acá lo que hay que saber diferenciar, lo van a ver mucho en la profesión, le van a dar mucha funcionalidad a esto, tienen que saber diferenciar entre registro judicial de una transacción y homologación judicial. Diferencia entonces entre registro judicial y homologación judicial. ¿Por qué la diferencia? Porque un juez puede, por alguna cuestión, meramente registrar una transacción sin homologarla. Registrar sin homologar. Serían como dos estadios de las facultades judiciales: registro y homologación. La homologación trae implícita el registro, porque si un juez homologa, implícitamente está registrando también la transacción. Pero un juez puede, frente a un acuerdo, registrarlo sin homologarlo. La homologación es algo más, entonces, que el mero registro. ¿El mero registro qué es? Es poner una copia de ese acuerdo en el libro de sentencias del juzgado. Todos los juzgados tienen un libro de sentencias que está a cargo del secretario del juzgado, donde se anotan, se incorporan, encuadernadas, copia de todas las soluciones, de todas las sentencias registrables y de los acuerdos de transacción. Y se les pone un número de sentencia correlativo. Entonces, si al expediente le llega a pasar algo, todavía tenemos las resoluciones registrables a disposición de las partes en el libro de sentencia de cada juzgado. ¿Se entiende esto? Entonces un juez puede ordenar el registro y no homologarlo. O puede homologarlo, que trae implícita la registración. Vamos a un caso en concreto para ver si lo terminamos de cerrar el concepto. Estamos en un juicio laboral, por ejemplo. Parte actora, el trabajador, y la parte demandada, un empleador, llevan a cabo un proceso judicial que termina por sentencia laboral. El juez, una vez que dicta la sentencia laboral, en este caso por ahí condenando a la empleadora a pagarle al trabajador, ¿sí? Ahí lo que sucede es que esa sentencia queda registrada en el libro de sentencias. Si a posteriori el trabajador y el empleador llevan a cabo una transacción, el piso de esa transacción es la sentencia judicial. Ya el trabajador no puede arreglar o transar por menos de lo que le reconoció la sentencia laboral. Entonces, ¿qué puede pasar o qué pasa comúnmente en un juicio laboral? El empleador pierde el juicio y quieren celebrar todavía un acuerdo transaccional con el trabajador, con el empleador y trabajador. ¿Qué es lo que pueden acordar todavía? Ya no pueden acordar el monto y solo pueden acordar la forma de pago. Por ejemplo, la sentencia va a ser pagadera en 10 cuotas iguales mensuales de tantos pesos. ¿Sí? Ahora, frente a ese acuerdo transaccional, el juez laboral ya no lo puede homologar. ¿Por qué no lo puede homologar? Porque ya dictó sentencia. Y con la sentencia el juez ha perdido su jurisdicción en el expediente. Y el juez laboral en ese caso lo que va a decir es: regístrese, tome ese conocimiento, regístrese. No lo puede homologar ese convenio, porque ya no tiene jurisdicción sobre el conflicto, no hay más conflicto. El conflicto el juez lo agotó con el dictado de la sentencia. Y con esa transacción, lo que están haciendo ambas partes es meramente celebrar un acuerdo de transacción a la forma de pago.
y eso está fuera de la jurisdicción del juez. Entonces lo va a registrar, pero no lo va a homologar. Cuando el juez homologa un tema, una transacción, por ejemplo, el mismo juicio laboral antes de la sentencia, se deja sin efecto el proceso, porque ese es el elemento esencial de la transacción, y esa transacción, una copia de ese acuerdo, va a parar al libro de sentencias. Y el juez va a decir, regístrese, homológuese. Y ese acuerdo pasa a tener fuerza legal. Ese acuerdo que pone fin al expediente pasa a tener fuerza legal para las partes, igual que una sentencia. Y ya no puede ser revisado por nadie, salvo algún caso que está apareciendo hoy por hoy extremo, hay algunos libros escritos ya al respecto y todo, especialmente en materia penal, eso de la cosa juzgada irrita. Cuando hubo dolo o fraude procesal o algo por el estilo, alguna liviandad en la defensa de alguna de las partes, alguna estrategia procesal así, rondando el fraude procesal, ahí podría llegar a revisarse lo que pasó en el proceso. ¿Sí? Y ahí hablamos de una cosa juzgada irrita, que irrita en el sentido de justicia, el sentido de legalidad, y por lo tanto esa sentencia todavía podría llegar a ser revisada, alegando por supuesto una causal extrema. Dentro de los conflictos que tienen vedado la transacción, están también los relacionados con el Estado en todas sus formas. Estado provincial, Estado nacional y Estado municipal. Eso seguro a Marcelo le debe tocar en la profesión ahí de cerca. El Estado tiene vedado transar. El Estado tiene vedado transar en juicio. No puede celebrar un acuerdo el Estado, ya sea provincial, nacional o municipal, con la parte actual o la parte demandada. ¿Por qué? Porque se veda esa posibilidad para que las partes o los ciudadanos no aprovechen ¿cómo decirlo? La liviandad de defensa de algún malintencionado agente defensor del Estado o algún patrocinante del Estado. Entonces, para sacar de toda duda, no puede haber transacción cuando el Estado está de por medio, si no va a haber forma que ustedes lo negocien. La única forma posible sería que el órgano legislativo correspondiente, ya sea el Poder Ejecutivo Nacional, el Poder Ejecutivo Provincial o el Poder Ejecutivo Municipal, dicten una norma dándole facultad expresa al Poder Ejecutivo para solucionar ese conflicto y en esa norma incorpore todos los parámetros necesarios de la transacción en cuestión. ¿Sí? ¿Se entiende esto último? Te pasa, Marcelo, a vos, no podés negociar nada, ¿no? Bueno, ahora los invito a abrir los micrófonos y quedan abiertas. Hemos terminado la cursada y antes que hagan las consultas, dos cuestiones nomás o tres. Gracias por haberme soportado todo el cuatrimestre, porque hay gente que ya el martes que viene, por suerte para ustedes, no la voy a volver a ver, por lo menos por esta vía, en esta instancia. Sí, nos cruzaremos en los pasillos, me paran, me saludan, si me reconocen, yo lo mismo voy a parar, los voy a reconocer, si los reconozco los voy a saludar con todo gusto, personalmente, y terminaremos con este tema tecnológico que tantas complicaciones nos ha traído. He tratado de estar a la altura de ustedes, espero que lo hayan podido apreciar, sé que algunos lo hicieron, no se puede conformar a todos cuando hay tanta gente de por medio, el esfuerzo está y yo me voy con la conciencia tranquila de que este jugador ha dejado todo en la cancha, así que obviamente más allá de la cursada,